Esta es la cápsula correspondiente al módulo 4, cápsula número 2, el proceso de emoción. El concepto de la emoción hace referencia a las reacciones positivas o negativas a situaciones particulares, situaciones que disparan o preceden algún tipo de reacción emocional. Operacionalmente, las emociones consisten en patrones de activación fisiológica que producen tendencias conductuales acorde a los sentimientos experimentados por el individuo. Y ya aquí pues tenemos un amplio rango de emociones que se pueden identificar, como la felicidad, la tristeza, el miedo, la furia, la sorpresa o el disgusto. Emociones que siempre vienen como precedidas por algún tipo de estímulo y que tienen también una representación fisiológica. Y estas respuestas fisiológicas de las emociones se experimentan como sentimientos subjetivos con la fuerza suficiente como para modificar la conducta. Si yo de repente estoy sentado y junto a mí, sentado en el transporte público, y de repente una persona que me cae mal se sienta junto a mí, pues esta reacción emocional subjetiva pues puede que modifique mi conducta y yo me vaya a sentar a otro lugar, ¿no? En el momento en el que la persona que me cae mal se sentó junto a mí. El propósito evolutivo de las emociones es guiar la conducta para el beneficio del individuo, facilitando su supervivencia y su reproducción. Junto al proceso de motivación tiene mucho que ver el valor que le damos a las situaciones y el tipo de respuestas que nos hacen provocar, que en muchos casos pues pueden llegar a ser inconscientes. Los afectos tienen como esta capacidad de inclinar nuestra conducta, de modificarla para siempre, estar por ejemplo en pasar de un estado de privación o un estado en el cual yo me sienta pues triste, desolado. Estos sentimientos emocionales, de nueva cuenta, involucran el sistema de la motivación para tratar de cambiar y llevarlos hacia un afecto positivo, ¿no? Una sensación de bienestar y de plenitud, mismas que, bueno, siempre tienen como esta peculiaridad de que son temporales y que no necesariamente, pues, implica como la recompensa inmediata, la gratificación completa de lo que yo necesito, ¿no? Muchas ocasiones yo puedo seguir buscando estos objetos que me van a provocar alguna emoción positiva, pero no necesariamente se garantiza que estos pues van a tener siempre la capacidad de hacernos sentir bien. Entonces, las respuestas emocionales, desde la perspectiva neurocientífica, se van a dividir en tres componentes. Un componente conductual, que son los movimientos musculares apropiados para cada situación emocional. Si en el caso de los animales, sobre todo los que son territoriales, como los perros, detectan a un intruso, este se va a tornar agresivo, va a mostrar los dientes y va a empezar a ladrar. En el aspecto conductual del ser humano, cuando uno puede ver que una persona se es alegre o una persona está triste o ansiosa, con digamos su aspecto conductual, lo aquello que se puede ver. Por ejemplo, la persona triste va a caminar encorvada, con mucha lentitud, tratando de evitar la mirada, mientras que la persona alegre pues va a caminar con más porte, con mayor velocidad, con una postura como en la cual le permite como interactuar con otras personas, etcétera. Este aspecto conductual es como el más evidente y se observa también, por ejemplo, en las facciones, en los cambios de expresión que pues derivan en todo este aspecto que ya tiene como un precedente fisiológico, ¿no? La parte conductual es como el resultado o la parte que se puede observar de todo este proceso. Entonces, bueno, viene la otra parte que es el componente autonómico de la emoción, y este tiene que ver con los cambios fisiológicos, como lo son la liberación de neurotransmisores dentro del sistema nervioso simpático y el parasimpático, los cuales, bueno, recordemos, tienen que ver con los sistemas que nos activan para realizar acciones como con mucho consumo energético, y los sistemas que tienen que ver con la relajación y el almacenamiento de energía. Este sistema, el simpático y el parasimpático,
pues tienen la peculiaridad de que sus acciones se escapan de la voluntad del individuo y su función es facilitar la conducta y preparar la energía del cuerpo para una situación, ya sea una situación en la que requiere como mucha acción o una situación que requiere pues un descanso. Por ejemplo, el sistema simpático pues va a activar el cambio en la frecuencia respiratoria y cardíaca. Si de repente alguien nos asusta, alguien nos provoca como una reacción de miedo, o escuchamos que una puerta se azota, ¿no? Ese tipo de situaciones pues van a activar al sistema simpático. El sistema parasimpático, por otro lado, tiene que ver con la acumulación de energía, con el descanso, con la sensación de relajación y con el placer. La activación de este sistema simpático se relaciona con el simpático con lo contrario, que es la urgencia, la actividad física y el vigor. Ambos sistemas reaccionan a los estímulos que están en el campo perceptivo. Si estamos en una situación de mucho riesgo, por ejemplo, estamos en una parte de la ciudad en la que pues es conocida como por su violencia, y de repente pues estamos ahí en la noche, vamos a tener muy activado el sistema simpático, ¿no? Y vamos a estar como preparando nuestro sistema para un eventual peligro, ¿no? Si requiere que corra o si requiere que yo me vea envuelto en una pelea, etcétera. Y por el contrario, si yo estoy en una situación de mucha tranquilidad, por ejemplo, estoy en mi casa y me encuentro viendo la televisión, pues la activación mayor va a ser del sistema parasimpático. El tercer componente de las emociones viene de la respuesta hormonal, que estas van a apoyar a los procesos autonómicos, liberando hormonas, como lo es la epinefrina o la norepinefrina, que van a pues provocar una reacción de mayor disposición a la acción. Estas son secretadas por la glándula adrenal y van a provocar reacciones fisiológicas, como incrementar el flujo sanguíneo, van a transformar los nutrientes almacenados en glucosa para ser utilizados. Otro tipo de hormonas que se involucran mucho en la expresión de emociones son las hormonas sexuales, como es la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Van a influir sobre los procesos emocionales propios del hombre y de la mujer. En el caso del hombre, mayormente la testosterona, que puede pues llevar a ciertas acciones, ¿no? Como lo es el presentarse para tener disposición a la acción, el aspecto competitivo. Y en el caso del estrógeno y la progesterona, pues la producción de conductas como el buscar la atracción o el que tanto pues un aspecto emocional pues provoca como una reacción de tristeza o una reacción de alegría. En ambos casos, bueno, tiene que ver con hormonas sexuales y con otro tipo de hormonas que van a predisponer pues nuestra conducta a cierto tipo de acciones. La integración a nivel cerebral de las respuestas emocionales va a ocurrir en la amígdala, al interior del sistema límbico. Esta región se activa cuando el individuo percibe con sus sentidos un estímulo emocionalmente relevante, que va desde algo que puede provocarnos miedo. Por ejemplo, en el caso de un ratón o una rata, el ver a un gato u oler el pelo del gato le va a provocar una reacción inmediata de miedo, mientras que el oler comida le va a provocar una reacción inmediata pues de atracción, ¿no? O de sentimiento como de hambre. Los sonidos que emiten, por ejemplo, pues los animales, ¿no? O en el caso de los seres humanos, escuchar pues un portón o un golpe súbito va a provocar pues una reacción en la amígdala que pues nos va a cambiar nuestro estado emocional, ¿no? Quizás pasar de la tranquilidad a una sensación de miedo o de intranquilidad va a tener que ver con esta activación de la amígdala ante un estímulo aversivo. Lo que más se sabe hasta la fecha sobre los procesos emocionales tiene que ver con los estados emocionales negativos, como lo es la ansiedad, el miedo y la agresión. Esto se debe más que nada a que en condiciones experimentales, y hablando aquí de experimentación con animales e incluso en algunos casos con seres humanos, pero en distintos contextos, que lo que es los sentimientos como negativos son más fáciles de producir a nivel de laboratorio
que los sentimientos como positivos, ¿no? Como lo puede ser la alegría o la felicidad. En un ambiente de laboratorio es más fácil producir uno que provoque ansiedad, ¿no? Y un ejemplo muy clásico de esto, pues, es en los estudios de reforzamiento o de condicionamiento instrumental, en los cuales se utiliza piso electrificado para que los animales experimentales extingan alguna conducta. En el caso de los seres humanos, la amígdala va a formar parte del sistema límbico y se encuentra al interior del lóbulo temporal. Esta región cuenta con múltiples núcleos que en su conjunto conforman al complejo amigdalino. Entonces, bueno, vamos a tener a un núcleo central, un núcleo lateral y un núcleo basal de la amígdala, y cada uno de estos pues se va a involucrar en distintos aspectos del proceso emocional. El núcleo lateral recibe información de la corteza frontal, ventromedial, del tálamo y del hipocampo. El núcleo basal va a recibir información del núcleo lateral y se va a conectar con el estriado ventral en los ganglios basales y se relaciona con el aprendizaje por condicionamiento. El núcleo central de la amígdala va a proyectar hacia el hipotálamo, al mesencéfalo y a la médula espinal. Esta región se encarga de controlar los componentes de las respuestas emocionales a los estímulos adversos, como por ejemplo provocar una reacción de miedo. Esta va a ocurrir cuando un estímulo adverso entre en nuestro campo perceptivo. Si de repente vemos a la persona que nos lastima o que nos ha provocado algún tipo de ansiedad, se va a activar el núcleo central de la amígdala para producir esta sensación de miedo y ansiedad. Cuando ocurre un daño en el núcleo central de la amígdala, se pierde la capacidad de expresar emociones de miedo o de agresión, y ocurre una condición que hemos tratado en temas anteriores, que es relacionada con la anedonia. En este caso, las personas pues pierden la capacidad de expresar estas emociones de sobresalto. Por el contrario, si se estimula el núcleo central de la amígdala, ya sea a través de electricidad o utilizando algún tipo de neurotransmisor excitador como el glutamato, los animales experimentales van a empezar a expresar sentimientos de agitación y van a dar señales conductuales de miedo, ¿no? Como la tendencia a esconderse, el tratar de buscar siempre un lugar oscuro en donde refugiarse. Y este tipo de activación inmediata del núcleo central de la amígdala también se puede producir con ruidos fuertes y súbitos que tanto a animales como a seres humanos pues les provocan esta reacción inmediata. El hecho de que la amígdala produzca estas sensaciones de miedo o aversión hacen que participe como parte del proceso de aprendizaje, particularmente a las respuestas condicionadas que están ligadas a una emoción. Por ejemplo, si de repente yo un día rompí algún objeto valioso para mi mamá, por ejemplo rompí alguna de sus figuras de porcelana y mi mamá me castiga o me golpea con su chancla, este tipo de reacciones van a hacer que yo tenga un aprendizaje, ¿no? De que por aversión evitar romper las cosas de mi mamá para no recibir un castigo. También participan en procesos de condicionamiento clásico al integrar la información de los sistemas de percepción y asociarla con la sensación de dolor y malestar para provocar una respuesta condicionada de evitación. Por ejemplo, cuando nosotros probamos así distintos tipos de comida y de repente algún tipo de comida nos provoca asco o vómito, nosotros aprendemos de manera inmediata, como un tipo de condicionamiento clásico, a evitar ese tipo de comida, de tal modo que si nosotros olemos o vemos esa comida que nos provocó algún malestar, inmediatamente vamos a tener una repulsión hacia este tipo de comida. Estas respuestas condicionadas tienen como un propósito evolutivo, es decir, el aprender a identificar qué es lo que nos va a provocar algún mal o algún daño o un dolor, sirven para evitar que tanto animales como seres humanos se acerquen a los estímulos peligrosos, provocando una sensación de miedo a todo aquello que produce dolor
y motivando al individuo a escapar del peligro con urgencia o bien de pelear si no es posible el escape. Siempre vamos a tener como esta tendencia natural hacia pues evitar cualquier tipo de malestar, y era lo que veíamos en la clase de la motivación en la cápsula anterior. Es pues precisamente que la amígdala nos ayuda mucho a seleccionar qué va a ser aquello del medio ambiente que nos va a provocar algún malestar y evitarlo a toda costa. Esto pues tiene la peculiaridad de que la amígdala, al ser una región subcortical, pues es una región evolutivamente primitiva y por lo tanto se desarrolla más rápido, y su activación provoca respuestas conductuales que en muchas ocasiones se escapan del control racional del individuo, sobre todo cuando hablamos de reacciones de miedo, ¿no? En ocasiones el miedo nos puede llevar a tomar como decisiones irracionales, simplemente por el hecho de algo que nos provoca, como el vernos en una situación como de peligro o de desventaja. Otro tipo de condiciones de los seres humanos, que es que las respuestas de miedo no solamente pueden ser provocadas por algún estímulo como un ruido o como el recordar alguna experiencia dolorosa, sino que también se provoca por estímulos sociales, también no es necesario, en el caso de el miedo o la fobia social, por ejemplo el miedo a la humillación o a ser ridiculizado por otros, no es necesario experimentarlo de primera mano para aprender a evitarlo, sino que podemos en este caso utilizar la experiencia de otra persona. Es decir, basta con ver cómo se burlan de alguien o alguien es humillado o utilizado como ejemplo, ¿no?, para un castigo, para generar esta respuesta de evitación, y de esa manera pues evitar verme en una situación como la que experimentó la otra persona al momento en el que fue castigada, ¿no?, o humillada. Entonces, estas respuestas emocionales se producen ante estímulos que puedan predecir el malestar físico y el emocional. Hoy en día que se tiene como esta aversión a la figura de la expareja, es decir, si uno ve a la expareja cerca, pues empieza a recordar estos momentos negativos, este condicionamiento de miedo, y pues provoca la reacción pues inmediata de aversión. Curiosamente, las personas que sufren daño en esta región de la amígdala pierden la capacidad de identificar las señales sensoriales que implican un peligro, de tal manera que se vuelven como pues irresponsivos a señales como de algún peligro, ¿no? Como que le dicen no vayas por ahí porque el camino está roto o es peligroso, y la persona pues generalmente como no va a provocar pues mayor reacción. También sus respuestas emocionales se vuelven más dóciles, en el sentido de que las personas pues dejan de reaccionar de manera eufórica o sobresalto, sino que siempre va a ser como si todo les diera igual, en el caso de que hayan tenido algún daño cerebral directamente en la zona de la amígdala. Todas las especies animales son capaces de desplegar conductas de agresión. Estas conductas de agresión tienen que ver con la autopreservación, es decir, lo hacen a manera de defensa, también para obtener recursos, es decir, como quitárselos a otro animal en parte de la competencia, y en la conducta reproductiva, la búsqueda por las parejas, generalmente entran en competencia con otros animales, y lo mismo pues les va a provocar pues este tipo de conflictos, ¿no?, que se resuelven de manera agresiva. En especies como son los venados, los búfalos o muchas especies de mamíferos, en los cuales hay como un número poco proporcionado de hembras y machos, pues ocurre como una competencia bastante férrea por el territorio para poder construir nidos y también para hacer la defensa de las crías, ¿no?, ante los posibles depredadores. Entonces, esta conducta agresiva para animales y seres humanos pues tiene varias modalidades. Puede ser vista como un ataque directo utilizando el cuerpo, como es en el caso de los primates, y en el caso de los seres humanos el utilizar algún tipo de herramienta. También existen lo que le llaman desde la biología posturas de amenaza. Estas funcionan como un mecanismo de defensa.
Por ejemplo, cuando un perro se ve acorralado o se ve en presencia de un animal más grande o de una persona que les quiere provocar algún daño, los perros se inclinan hacia adelante, empiezan a enseñar los dientes, levantan la cola y empiezan a gruñir, ¿no? Como en una posición similar a como si se fueran a balanzar, ¿no? Como si fueran a utilizar las piernas traseras como impulso para brincar hacia adelante y realizar un ataque. Este tipo de posturas funcionan de manera defensiva para mostrar como el poderío, ¿no? O el qué tan grande yo puedo ser o qué tanto daño te pudiera yo provocar, ¿no? Con la fuerza de mi ladrido, con mi posición, con mi postureo. Y eso también se utiliza en el medio animal, a animales que habitan en manada, para establecer jerarquía y dominio. En el caso de los gorilas, como pueden ser los golpes en el pecho, y en el caso de los felinos y los cánidos, el gruñir, aquel que gruñe más fuerte o que tiene como una melena más grande o pesa más, etcétera, pues va a tener como esta ventaja al momento de hacer el postureo. Y la consecuencia de la postura agresiva es la conducta de sumisión, particularmente cuando el otro animal no es lo suficientemente grande o se ve en desventaja. Esta conducta de sumisión es cuando el animal se encoge, hace como una mirada en la cual busca como el perdón del otro animal y acepta su derrota, ¿no? Esta postura de sumisión pues es utilizada para indicar el fin del conflicto, ¿no? En el cual acepta su derrota y entonces pues le evita como un daño mayor. Esto pues es para evitar posibles daños a la integridad del animal. Claudica en su enfrentamiento en el cual le sería difícil ser victorioso. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en los lobos, cuando están en el momento en el que deciden quién va a ser el animal alfa y quiénes van a ser los seguidores. Cuando se encuentran animales que sean como dentro del mismo rango, pues es posible que efectúen este tipo de conductas para establecer quién es el dominante. Similar en estas especies que tienen tendencias depredadoras, la depredación en sí misma es un ataque directo contra un miembro de otra especie. Generalmente pues cuando se habla aquí de la depredación, pues imaginamos a un coyote, a un jaguar, a algún león, ¿no? Atrapando a una gacela o a un animal así más indefenso con el propósito de alimentarse, ¿no? Los animales cazan para poder consumir la carne de otros animales. A nivel del sistema nervioso, la diferencia entre un ataque de depredación y un ataque de defensa es la activación del sistema simpático, que habíamos mencionado, es el sistema que se relaciona con la activación de estos mecanismos cerebrales para pues utilizar toda nuestra energía, ¿no? Llámese dilatar las pupilas, provocar que los vellos se levanten, cambiar como la función del sistema digestivo para proveer como una gran cantidad de energía inmediata. En el caso de los animales que van a depredar, pues ellos presentan una activación muy leve del sistema simpático, es decir, como se encuentran en un estado como de tranquilidad, generalmente cuando están acechando a sus presas. Por ejemplo, si ustedes han visto a un gato cazar a un ratón o a un animal más pequeño, generalmente lo siguen con mucha lentitud, tratando de ocultarse, para evitar que el animal, la presa, se vea como con un sobresalto, y ya entonces pues empieza pues como la acción, ¿no? Pero generalmente si el depredador pues ha logrado como la ventaja y avasalla a la presa, pues igual la activación de su sistema simpático es pues bastante leve, mientras que en el caso de la defensa, como generalmente ocurre en una situación sorpresiva, el animal que es considerado la presa pues entra en una pues situación de pánico, y esto le provoca una gran activación del sistema simpático que lo pone pues en disposición ya sea para luchar o para escapar, ¿no? Entonces, bueno, esta curiosidad del mundo animal pues tiene mucho que ver con la manera en cómo las emociones pues van a dirigir la conducta de ya sea de defensa o de ataque, ¿no? Generalmente el ataque se hace, como llaman, a sangre fría,
de manera premeditada, mientras que la defensa pues ocurre de manera como con sobresalto emocional y sin garantía de que pueda llegar a ser exitosa. En el ser humano, el control neural de la conducta agresiva tiene un orden jerárquico que va de estructuras primitivas a estructuras complejas, mismo que se ha visto reflejado en cápsulas anteriores, que tiene que ver con regiones subcorticales que son de tipo más primitivo y regiones corticales con mayor evolución que procesan aspectos más complejos. Entonces, desde la región subcortical se habla de el tallo cerebral, y este controla los músculos efectores, mientras que va a recibir señales de la amígdala y del hipotálamo. El sistema límbico tiene el papel de controlar la expresión de emociones y también obedece las señales que recibe de los sistemas perceptivos que van a detectar los estímulos peligrosos. Si nosotros vemos en nuestro campo visual algún tipo de estímulo que pueda significar algo doloroso, pues inmediatamente va a enviar la señal a la amígdala, que va a provocar a los músculos efectores que hagamos una conducta como el escape. En experimentos que se han realizado en gatos, se descubrió que el hipotálamo y la sustancia gris pariaqueductal, que es una región del tallo cerebral que se relaciona con el procesamiento del dolor y la agresión de tipo predatoria, se vio que el hipotálamo y las regiones de la amígdala pueden influir en la conducta agresiva, enviando señales de excitación y de inhibición. Entonces se ve que están estrechamente vinculados los sistemas que controlan la motricidad con los sistemas que van a controlar qué tanto yo voy a recibir una emoción a partir de lo que yo veo. La serotonina, una liberación amplia de serotonina en el cerebro, se relaciona con la disminución de la agresión. Entre mayor concentración de serotonina en el sistema nervioso, va a haber menor cantidad de miedo y de agresión. Si las regiones cerebrales encargadas de producir la serotonina, como es el locus coeruleus, el núcleo del RAFE también, las conductas agresivas aparecen de manera espontánea, sin necesidad de provocación, y los individuos van a estar constantemente irritables en personas que han sufrido algún daño a las zonas del cerebro que van a producir la serotonina. En un experimento de campo se tomaron muestras de líquido cefalorraquídeo de monos rhesus que viven en campo abierto y libertad. El mono rhesus es como esta especie de chimpancé que son como pues bastante pequeños, ¿no? Tienen como cerca de unos 20 centímetros de tamaño. Los más grandes pues ya llegan a medir como unos 50, 60 centímetros. Y bueno, estos animales viven en manada, forman como pequeñas unidades familiares. Y en estos animales les tomaban como mediciones, ¿no? Llegaban ahí a su hábitat, en ocasiones pues los tranquilizaban, les tomaban como esta lectura de sus metabolitos de serotonina y descubrieron, mediante la observación de aquí de la concentración del metabolito, pero también como de la historia de vida de cada animal, detectaron que los animales que tenían niveles bajos de serotonina presentaban mayores conductas de riesgo, como era el enfrentarse con otros monos y pues hacer saltos entre los árboles de mucha altura, en los cuales pues había como posibilidades de caer y hacerse daño. Esto en monos que tenían bajos niveles de serotonina, tomaban mayores riesgos, y conforme los investigadores evaluaban al desempeño de los monos, descubrieron que los monos con niveles bajos de serotonina tenían mayores probabilidades de morir antes de alcanzar la edad adulta, debido a que tomaban más riesgos, mientras que los monos con niveles altos de serotonina no presentaban tanta mortalidad. Y bueno, mediante este tipo de estudios se llega a la conclusión de que la cantidad de serotonina liberada en el cerebro influye en las conductas de alto riesgo y en la agresión. A menor cantidad de serotonina, mayor irritación y mayor agresión, y a mayor cantidad de serotonina, menores riesgos y menor agresión. También se han realizado
otro tipo de experimentos en los que se hace cruza selectiva de animales en los que detectaron que tenían altos niveles basales de serotonina. Estos animales son más dóciles y más amigables con el ser humano, particularmente en lo que son, pues, por ejemplo, perros y gatos, ¿no? Animales domésticos. Cuando se busca esta cuestión de llevar como un pie de cruza y como para ofrecer a estos animalitos, ¿no? Como animales de compañía, se busca siempre que se reproduzcan aquellos que son como más dóciles, más amigables con los niños o con las personas mayores. Y estos animales se ha descubierto que tienen mayores niveles basales, es decir, constantes, de serotonina. Mientras que los estudios hechos en seres humanos, con gemelos homocigotos, es decir, gemelos idénticos, y en gemelos heterocigotos, que son gemelos no idénticos o también conocidos como cuates, indican que la relación genética entre la serotonina, la agresión y el riesgo también aplica en seres humanos. Niveles basales altos de serotonina indican menor riesgo, mientras que niveles bajos de serotonina van a implicar mayor agresión y mayor conducta de riesgo. Otros estudios que se hacen de manera como más documental en seres humanos relacionan a las personas con niveles bajos de serotonina con un historial de problemas de salud mental y agresividad en sus familias, es decir, personas que de repente encontraban en los complejos penitenciarios, contaban su historia familiar y les hacían como las pruebas en las cuales se detectaban los niveles de serotonina, y de nueva cuenta pues identificaban que en una mayor proporción niveles bajos de serotonina implican que tanto la persona como su familia pues tienen más posibilidad de involucrarse en situaciones de riesgo. Existen fármacos que tienen estas propiedades antidepresivas, como lo es la fluoxetina. Son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Son fármacos que evitan que la serotonina regrese al botón sináptico como parte de este proceso de transmisión sináptica. Una vez que termina, pues la serotonina regresa a la zona donde fue liberada, pero cuando se toma este inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, lo que hace su acción es mantener esta serotonina constantemente en el espacio celular para que sea utilizada y se mantenga activa por mayor tiempo. Este mecanismo inhibe la depresión y la agresión, aunque para ser efectivo necesita ser consumido constantemente. Es decir, la persona necesita llevar un consumo de este fármaco por un tiempo prolongado para así generar este efecto antidepresivo. La conducta impulsiva, es decir, como el actuar sin haber premeditado las cosas o el actuar en base a una emoción muy visceral, se ha observado que ocurre como consecuencia de un sistema deficiente de la regulación de emociones. En la regulación de emociones se observa el trabajo de la corteza frontal ventromedial. Esta tiene un papel importante en el control de las respuestas emocionales. Esta zona de la corteza frontal ventromedial, tiene también un papel importante en la motivación, en la extinción de conductas que provocan algún daño, y en el caso de las emociones, su papel va a ser inhibir impulsos de las respuestas emocionales. Es decir, si de repente alguien me grita algo en la calle, o así cuando van manejando, la corteza ventromedial es la que me va a apoyar a resistir como el impulso de devolver el insulto o de actuar de manera agresiva, siempre y cuando pues como con la consigna de que es evitarme un riesgo a largo plazo. Hubo un caso muy particular a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos de América. Una persona llamada Phineas Gage era un trabajador de este sistema ferroviario y estaban construyendo una vía férrea para que pasara un tren más adelante. En este proceso lo que se hace es que se colocan pues los explosivos, la dinamita, en las zonas donde requieren como hacer una demolición, ¿no?, de una piedra o de algo que esté estorbando el camino.
colocaban estos bloques de dinamita y los enterraban con barras de acero. Esta persona, Phineas Gage, estaba haciendo este proceso cuando ocurre pues un accidente con la varilla, provoca una detonación y esta detonación saca la varilla disparada hacia arriba, atravesando su cráneo de una manera tal que perfora su ojo izquierdo y destruye parte de su corteza prefrontal ventromedial, es decir, la barra atravesó completamente su cráneo y esto pues curiosamente no le provocó la muerte. Se presume o se hipotetiza que no murió porque la barra no atravesó partes del cerebro que controlan funciones vitales, pero sí la corteza ventromedial que funciona como un sistema de control de emociones, ¿no? De sensaciones viscerales. Entonces Phineas Gage sobrevivió al accidente, pero tuvo un cambio importante de carácter. Antes del accidente era un hombre pues atento, enérgico, decidido, muy trabajador, pero después del accidente se volvió absurdo, descuidado, infantil, caprichudo y ya no era capaz de llevar a cabo planes complejos y sus acciones se hicieron caprichosas. Este personaje también pues tuvo como vida circense, es decir, como que se volvió parte del medio del espectáculo de su época al viajar a través del país en un espectáculo como de circo, y eso le dio como la notoriedad para que investigadores más adelante se interesaran en su caso y trataran como de recrear de manera virtual este tipo de como de situación que le provocó este daño en la corteza ventromedial y ayudar en la investigación a determinar cómo esta zona del cerebro pues se involucra en el proceso del control de los impulsos. Entonces, las personas que sufren daño en la corteza ventromedial pierden la capacidad de evaluar situaciones de riesgo, se vuelven irresponsables y su juicio pragmático, moral y ético se va a volver errático, es decir, van a ser personas que van como a regresar en un proceso de maduración. Generalmente estas conductas se adquieren con la maduración natural del cerebro y debido a estos efectos provocados por las lesiones, se presume que la función de la corteza prefrontal ventromedial es la de controlar conductas complejas, haciendo una evaluación de los factores de la situación y planeando la solución más eficiente a un problema. Es decir, la parte de la corteza que se encarga como de funcionar como este juez o este como persona de rigor que va a controlar nuestra conducta para evitar que nosotros pues ocasionemos algún tipo de desperfecto, ¿no? O que de repente nos rindamos inmediatamente ante la más mínima dificultad en la tarea. Entonces la corteza ventral, la corteza frontal ventromedial controla los sobresaltos emocionales a favor de la convivencia o la obtención de recursos, ¿no? El evitar como enojarme, porque eso significa que en un futuro pues voy a recibir una recompensa mayor. La sensación de valentía, es decir, como el ser una persona valiente que no teme o que se controla, por así decirlo, se relaciona con la activación de la corteza ventromedial. En un experimento se probó el miedo a las serpientes utilizando un botón que tiene la función de acercar o de alejar a una serpiente que estaba pues en una caja, y las personas pues apretaban este botón para tenerla cerca o para irla alejando. Se dieron cuenta que las personas que acercaban más a la serpiente sin expresar miedo tenían mayor activación de la corteza ventromedial. Las reacciones emocionales guían los juicios y las decisiones que tienen que ver con el riesgo personal. Generalmente cuando una persona tiene un sistema de, digamos aquí, una corteza ventromedial poco desarrollada, por decir un niño pequeño, pues generalmente reaccionan con estas reacciones como de miedo, ¿no? Parte de la madurez es aprender a controlar las emociones, y el proceso de maduración pues tiene mucho que ver con la acción y el desarrollo de la corteza frontal ventromedial. En otros experimentos se ha utilizado una serie de figuras que se llaman el dilema del tren.
Este se utiliza para evaluar la actividad de la corteza ventromedial. Este dilema es un dibujo en el cual se ve un tren y se ve a una persona que tiene la mano en una palanca, y esta palanca lo que hace es separar como los rieles a los cuales el tren va a ir, ¿no? Va a hacerlo cambiar de dirección. Y lo interesante de este dilema, del dilema del tren, es que en uno de los rieles aparece una persona y en el otro riel aparecen 5 personas. Estas personas están amarradas, ¿no? Como si estuvieran así en un peligro en el cual alguien los amarró a las vías del tren y están esperando así a que pase para que los pase, como que los atropelle, ¿no? Este se utiliza porque genera una respuesta emocional, ¿no? Cuando uno piensa en una situación de riesgo como esta, en la que la persona se encuentra pues con la mano en la palanca, generalmente se pone al sujeto experimental con la mano, siendo la persona que toma la decisión, y la decisión es si va a activar la palanca para hacer que únicamente una persona sea atropellada por el tren, o si va a dejar que el riel se quede igual para que digamos pasen el tren sobre las 5 personas. ¿Qué es mejor? Salvar a una persona o salvar 5 personas al activar la palanca. En un estudio en el que se utilizó resonancia magnética, se descubrió que tomar decisiones con contenido emocional, como lo es el dilema del tren, activa la corteza ventromedial, mientras que las decisiones mundanas no lo hacen de la misma manera, ocurre una activación menor. Es decir, no es lo mismo decidir, como en este caso, la vida de 1 o 5 personas o preguntarle a la persona qué va a comer más tarde. Otra modalidad de esta prueba, del dilema del tren, es tomar la decisión en el cual se cambia el dibujo, se pone de nueva cuenta al tren, pero en esta ocasión solo hay un riel, y en ese riel hay 5 personas amarradas. En la parte en la cual el sujeto se inserta es porque hay una especie de puente, como si fuera un puente peatonal, en el cual la persona, es decir, el sujeto experimental, está en posición de empujar a una persona muy pesada, es decir, una persona muy corpulenta, a través del puente para que caiga y con su caída detenga el tren. Ese es el dilema del puente en su segunda modalidad. Se toma la decisión de arrojar a una persona robusta al puente para salvar a 5 personas. Hacer esta decisión presenta una activación todavía mayor de la corteza ventromedial que el dilema anterior. La diferencia radica es que el primer dilema es un dilema impersonal, es decir, yo solo activo una palanca, ¿no? Y yo no voy a ser el que sea directamente responsable por la muerte de las personas, pero en el segundo caso se pone la palanca, en lugar de la palanca, el empujar a una persona, es decir, tomar una acción directa sobre una persona, quitándole la vida, y con este acto salvar a 5 personas. Entonces, bueno, de esta manera el dilema se convierte en un dilema personal. Para las personas que puedan tener algún tipo de daño cerebral en la corteza ventromedial, ambos dilemas les van a representar exactamente lo mismo. Es decir, por ellos la decisión de tomar una vida o de simplemente activar una palanca no va a tener mayor cambio. Otro aspecto que notaron los investigadores es que las personas del grupo control tienen reacciones emocionales cuando les plantean el dilema, es decir, cuando les cuentan esta situación de que está pasando un tren y que puede atropellar a 1 o a 5 personas. Generalmente las personas pues reaccionan, ¿no? Como de así pues como una especie de preocupación o un sobresalto menor, mientras que las personas que han daño en la corteza ventromedial no presentan respuestas emocionales al responder. Ellos dicen, pues yo empujo a la persona para que caiga y que aunque se muera se salvan 5. La finalidad de la prueba pues es más que darle una solución y escoger quién vive y quién muere, pues es como estudiar cuáles son las reacciones de las personas cuando les presentan el dilema. La impulsividad emocional, es decir, como la primacía de la emoción sobre la razón al momento de efectuar una conducta, es más común durante la niñez y la adolescencia.
Esto se debe a que estas regiones maduran en diferentes momentos. La amígdala va a madurar durante la infancia temprana. Los primeros años de vida son los que definen la actividad de la amígdala. Por lo tanto, los niños pequeños pues tienden más a ser como berrinchudos, obstinados, un tanto desobedientes, porque esta región pues madura primero, ¿no? Y la región pues siempre va a estar optando por las soluciones que nos provoquen como más bienestar. Mientras que la corteza prefrontal madura hasta el inicio de la vida adulta. De tal modo que en el periodo que va desde la niñez hasta la adultez, la corteza prefrontal, pues su desarrollo es más lento y toma muchísimo más tiempo. Cuando la corteza ventromedial es inmadura, la amígdala va a tener primacía sobre las respuestas emocionales, de tal manera que el control emocional aparece poco a poco mientras el individuo se va desarrollando y teniendo experiencias que vayan definiendo su personalidad. De nueva cuenta entra aquí en juego el aspecto subjetivo de las emociones, de tal manera que cada persona va a vivir sus emociones de manera distinta y van a ser diferentes los estímulos del exterior que les van a disparar dichas emociones. El componente hormonal que mencionamos hace unos momentos de la agresión tiene que ver con el sexo de los individuos. Hay una diferencia sexual en conductas como la agresión. En el caso de los machos de las especies, las hormonas andrógenas, como es la testosterona, están implicadas en la conducta agresiva de ataque y en la producción de posturas de dominancia. Es decir, son, en el caso de los animales, aquellos que gruñen, que sacan los dientes. En el caso de los seres humanos, aquellos que pues hacen pues como igual posturas como defensivas, ¿no? Como el sacar el pecho, el bloquear el camino de otras personas, etcétera, el usar insultos agresivos. Y los individuos con niveles más altos de testosterona, por lo general, ejercen dominio sobre sus pares sociales en comparación a individuos que no tengan pues tanta producción hormonal. También se ha detectado un efecto sinérgico, es decir, de combinación entre el alcohol y la testosterona, lo cual es posible observar tanto en animales como en seres humanos. Es decir, cuando los individuos están bajo el influjo del alcohol, sobre todo de manera proporcional, a mayor alcohol, mayor agresividad, entre mayor nivel de alcohol en la sangre. Y en el caso de las mujeres o de las hembras de las especies, las hormonas como los estrógenos y la progesterona tienen una acción cíclica que se relaciona con los ciclos reproductivos, generando pues una condición conocida como el síndrome premenstrual, lo cual pues es una serie de malestares como la volubilidad emocional, el malestar generalizado, que tiene que ver con el inicio y el fin de los ciclos estriales. En las especies animales ocurre también competencia entre las hembras para obtener los recursos y el contacto con los machos. Generalmente la pelea por el macho de mayor calidad dentro de pues la disposición de los machos que hay en una determinada comunidad de animales. La conducta agresiva de tipo defensiva en las hembras también aparece cuando las crías están en peligro. Esto se observa igual en especies de animales y especies en el ser humano, pues en la defensa del territorio y las crías tiene un componente emocional bastante grande. Y bueno, con eso cerramos la cápsula del día de hoy con la enseñanza de que el sistema emocional tiene una acción directa del sistema límbico, particularmente de la amígdala, y esta zona pues se encarga de generar aspectos impulsivos que más tarde van a ser pues moderados por la corteza ventromedial. Entonces bueno, esta es la cápsula correspondiente al módulo 4 del tema de la emoción y aquí finaliza.